la patología como tal. Y por lo general estamos recurriendo o al infectólogo o al urólogo con la finalidad de tener un tratamiento adecuado antes de poder ingresar a nuestros pacientes a someterlos a un procedimiento quirúrgico. Tenemos algunas preguntas de la mesa para los ponentes. Una primera pregunta es, ¿qué vacunas están disponibles? ¿Podemos? Sí, como lo dije, la única vacuna que tenemos ahora es la vía oral, OM89, es el puro Vaxo, una tableta de desayuno todos los días por 2 o 3 meses aproximadamente, y la verdad que la literatura la apoya, sobre todo en Europa, no en Estados Unidos, pero acá en el Perú lo tenemos ya hace una buena cantidad de años, que es una alternativa para la prevención de ictus recurrente. Sí, con relación a Uromune, hace 2 años en el Congreso de Cancún de la Sociedad de Metodología, la doctora Lorenzo, que justo presentó acerca del trabajo de España, ella refirió que, por ejemplo, no había un plan para Latinoamérica, se estaba en Europa teniéndolo, todavía, y en todo caso el país que iniciaría sería México, o sea, sí está para allá. Y aprovecho aquí también para decir que una cosa, pues le pregunté a sus trabajos y me refirió de que habían hecho también hombres de prostatitis crónica bacteriana y abacteriana, como una respuesta en los casos. Yo dije, a ver, en abacteriana también sí, pues teóricamente bacteriana de bacterias, ¿no? Y sin embargo mejoraron. Entonces de aquí va justamente otras teorías que mencionan de que esas prostatitis abacterianas, cultivo negativo, en realidad el germen no está en los tubos, sino en la zona estromal del parénquima prostático, y por eso que no aparece, ni va a aparecer. Entonces apoya mucho a eso. Y con relación a Strovac, está en Alemania, y también sé que hay algunos laboratorios que probablemente en 1 o 2 años estén trayendo a Perú, pero están esperando un poco más de estudios para que le dé más peso a las investigaciones. Presidente en cabina. Correcto. Tenemos otra siguiente pregunta. ¿Qué papel cumple el examen de orina patológico en la paciente asíntoma? Bueno, desde el punto de vista, digamos, como infectólogo, les podría mencionar, nosotros siempre hacemos correlato clínico, ¿no? Si tenemos una persona con cuadro clínico sugerente, una determinada patología, y tenemos un aislamiento microbiológico, podríamos tratarlo. Ahora, se están abriendo nuevas perspectivas en relación a esto también, ¿no? Porque lo mencionó el doctor en la exposición. Recuerden que los métodos convencionales no son tan sensibles a veces. Necesitamos PCR para algunos aislamientos con baja densidad bacteriana también. Sin embargo, también el otro punto que quisiera mencionar, o que quisiera que también ustedes reflexionen, es que existen otras patologías que pueden tener manifestaciones clínicas semejantes, lo ha mencionado el doctor, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros en la práctica clínica vemos personas que tienen un sedimento patológico y resulta un problema, digamos, del glomérulo, asociado a problemas de otra índole, o de repente neoplasias, o en fin, otras. Entonces, siempre hacemos ese correlato, ¿no? Y lo otro que mencioné en la exposición también, en el contexto de lo que se está desarrollando ahora, no olvidar problemas relacionados como por ejemplo el síndrome genitourinario, ¿no? También, ¿okay? Entonces, al menos nosotros como infectólogos vemos ese correlato clínico de síntomas compatibles con un urocultivo positivo para poder dar tratamiento. Claro está que queda todavía ese vacío que mencionaba el doctor, que también por ahí podríamos considerar en algunos casos algún tratamiento relacionado a ese aspecto. Sí, vemos frecuentemente eso justamente en la práctica. A nosotros nos llegan los casos complejos, ese caso que doctor, tiene leucocitos aumentados, tiene hematía, pero cultivo negativo, y tiene toda la clínica, disuria, poliaquiuria, tenemo, y aparte le añaden dispareunia, y si le seguimos preguntando, va a encontrar que si son ictus recurrentes de mucho tiempo, también ahora tengo dolor de piso pélvico, que es otro tema, que ya me duele la región perineal, que me duele la región del pubis, la región de los aductores, la región del glúteo, medianal, y eso súmenle que tiene un síndrome ansioso depresivo. Yo he tenido muchas de estas pacientes que dicen, usted tiene, a ver, lo mandan al psiquiatra, por si acaso. He tenido varios casos así, porque no, el cultivo es negativo, usted no tiene nada, le parece, ¿no? Pero en realidad sí tiene. Y ya se complica, entonces ya pasó de ser un simple ictus recurrente a un dolor pélvico crónico.
manejo mucho más amplio y ya requiere muchos especialistas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos manejos porque a veces uno lo descuida. Entonces hay que escuchar bastante al paciente. Otra pregunta. ¿Qué estrategia se puede plantear para evaluar continuamente resistencia bacteriana en hospitales de provincia? Bueno, recuerden que cuando uno atiende a una persona por un problema y sospechamos que tiene una infección, en este caso infección urinaria, eventualmente, si en caso la situación la amerita, podemos empezar tratamiento empírico, ¿cierto? Y lo ideal sería que si vamos a empezar tratamiento antibiótico empírico, al menos de la región o del área donde estamos trabajando, deberíamos tener un mapa microbiológico, por lo que les mencioné hace un rato, ¿no? Porque el mapa microbiológico lo que nos va a dar de dato es que si tienes una resistencia de más del 20%, debería cubrir esos gérmenes. Lo teórico y lo que se debería hacer es periódicamente sacar anualmente un mapa microbiológico, por lo menos del hospital. En el caso de nuestro país se está incorporando lo que son los programas de optimización de uso de antimicrobianos. En el caso del MINSA, el Hospital Loaiza ha sido el primer hospital que ha incorporado esa estrategia y ya luego se ha ido distribuyendo en los diferentes hospitales de nuestro país. En ese programa se incluye también lo que es controles de infecciones también, como parte del trabajo multidisciplinario en relación a la prevención por un lado y lo otro es con relación al control. Eso nos puede servir desde el punto de vista práctico, ¿no? Que incorporen su proa. El problema en todo caso que a veces es que todavía hay pocos especialistas en infectología u otro tipo de especialidades afines que puedan llevar a cabo el PROA porque es un trabajo que obliga al profesional que está metido en esa labor a estar abocada solamente a esa labor porque tiene que hacer un monitoreo de todo el hospital. Entonces necesita un equipo multidisciplinario. Ese es el problema tal vez desde el punto de vista de gestión, pero se puede empezar, ¿no? Ya se ha empezado en varios lugares. Sí, yo trabajo en el Hospital Iquitunane y estamos empezando a hacer justo este año y hemos encontrado bastantes problemas. O sea, es tan simple el tema, porque cuando usted responde dice el número global, ya, resistencia al hospital, pero ahora, no es lo mismo el servicio de medicina que el servicio de urología que el de ginecología. El que está hospitalizado, el que está en consultorio externo. Ojo, o sea, no es lo mismo el señor que tiene 50 años que tiene 20 años. O sea, ahí van a ver que hay diferentes grupos y diferentes números. Entonces aquí llega un momento en que todo se va complicando. O sea, lo que parecía simple, que ustedes ven un numerito, en realidad en la vida real son muchos números. Entonces la cosa no es tan simple, pero lo bueno es tenerlo porque no siempre concuerda con los datos que se dan en los libros, por si acaso. No va de la mano. Gracias. Disculpe. Es correcto. Nosotros en el Hospital Almenara en enero de todos los años convocamos al servicio de infectología para que nos actualicen el mapa microbiológico y de hecho lo dividen ellos en patología de consulta externa y patología hospitalaria y vemos todos los años cómo va aumentando, disminuyendo la sensibilidad y la resistencia para de esa forma nosotros empezar a dar en algunos casos terapia empírica y en algunos otros casos ver cómo va avanzando inclusive las positivos, ¿cierto? Es importante, por ejemplo, provincias que podrían hacer, pues implementar el mapa microbiológico, ¿no? Si no hay infectólogos, de repente hablar con los colegas internistas y empezar a trabajar en ese punto. Y como dicen los colegas, cada hospital tiene un mapa microbiológico, cada ciudad, cada especialidad y cada grupo etario. Y bueno, si no lo hay, pues empezar a hacerlo, porque la verdad ha ayudado muchísimo. Tenemos otra pregunta. Si la inmunidad es fundamental en la fisiopatología, ¿qué recomendaciones generales se indica a la paciente como Bueno, lo habíamos colocado como parte del proceso patológico, ¿no? Recuerden que muchas de las personas que tienen ictus recurrente tienen más de un problema de salud, ¿no? Ya sea desde un punto de vista anatómico y también desde un punto de vista, digamos, sistémico general. Aunque a estas alturas, si uno analiza, en realidad bien es complicado separar una cosa de la otra, ¿no? Porque muchas veces el factor anatómico siempre tiene de la mano un factor sistémico, porque nosotros todos somos una unidad, ¿cierto? Como persona, como humano. Entonces, en general eso. Entonces el primer punto sería controlar la enfermedad de base, ¿no? Lo que tenga, diabetes, enfermedad renal crónica, lo que se pueda tratar, lo que se pueda controlar. Lo segundo, mejorar lo que son los hábitos
los hábitos saludables, ¿no? Desde un punto de salud pública, por ejemplo, mejorar lo que es actividad física, hidratación, alimentación saludable, y de repente algunos puntos relacionados directamente con lo que es ITU recurrente, que también se ha repetido en más de una de las charlas, ¿no? Ingesta de agua, más de 1,5 litros, de repente el consumo de algunos de estos medicamentos, de uno de estos componentes que podrían ayudar a prevenir las ITUs, ¿no? Ya sea por alteración de la adhesión u otros, dentro de un marco general, aparte del tema de la inmunoterapia y todo eso, ¿no? Que le mencioné. Podría mencionar eso como parte de la respuesta. Sí, esa parte es interesante y bien compleja porque también lo vemos a diario. Hay de todo. Desde la paciente que te cuenta su vida sexual, y ojo, que aquí lo más importante es la anamnesis. El problema de muchos colegas que yo he visto es que, esto es una consulta rápida y se acabó. Pero si uno empieza a indagar en la anamnesis, encuentra muchas cosas interesantes. He tenido casos de pacientes, bueno, tema sexual, bastante, no se imaginan todo lo que he visto, que se relaciona, inclusive he encontrado anaerobios en vía urinaria, o sea, gente que no recuerda con nadie mejoraba con metronidazol. Así, o sea, contra todo, o sea, porque había sexo anal previo a sexo vaginal. Entonces, y es real, lo he visto. He tenido también pacientes en los cuales de pronto la cosa es muy simple, a veces lesiones periuretrales. Así simple, que el ginecólogo va y te pone su espejo, lo revisa y ya, chao, ya está bien. Pero revisando, afuera me arde, cuando yo no me arde afuera, revisa y frente a una vulvitis con una lesión coriativa, crónica. Otro paciente me acuerdo que tenía un problema que con un hisopito simplemente limpié el capuchón clitoriano y encontré así, algo semejante, me encontré el residuo epitelial, lo limpiamos y sacó el problema. O sea, a veces son cosas simples, pero es anamnesis, mucho de preguntas. O sea, aquí tenemos para hablar caso y caso, bueno, hay mucho para conversar. Y el problema que tenemos el paciente peruano y en general el latinoamericano quiere curarse con una pastilla, con una ampolla, con una vitamina y con una vacuna. Y rapidito, en una consulta, si no lo curas, eres un mal médico. Y lo que el paciente no entiende, tiene que saber que tienes que cambiar tu estilo de vida, ¿no es cierto? Tomar agua, no retener voluntariamente la orina. He identificado muchos pacientes, damas, que retienen voluntariamente la orina porque no pueden orinar en un baño público. Retienen la orina 4, 5, 6 horas. No, doctor, yo no podría orinar en el baño de la clínica, en el baño del hospital, en el baño de un mall. Por eso no aguanto. ¿Qué encuentras? Dolor de vejiga, dolor pélvico, dolor de esfínter, disfunciones funcionales y finalmente ¿en qué termina? En infecciones urinarias recurrentes. Entonces, como dice Néstor, tenemos que conversar bastante. De hecho, en la consulta de piso pélvico, al menos en la clínica donde yo trabajo, dura mucho más que la consulta de urología. Porque claro, tú curas a la paciente y luego ¿qué viene, doctor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tomar para que no me vuelva a dar infección? Cuando tú le das la charla de factores de riesgo, recomendaciones, te quedan mirando pues, con una cara de sorpresa y diciendo, no, doctor, yo lo que quería es que me recete una vitamina o una vacuna y quiero seguir haciendo mi estilo de vida normal. Pues, no cambio su estilo de vida, definitivamente no vamos a ver. Básicamente ese es el mensaje que quería dar. Sí, a lo que mencionó aquí Manuel, estas consultas de estos pacientes recurrentes no son cortas. No son cortas, te lo digo así, no son cortas. Yo veo mucho el tema de dolor pélvico crónico, de ictus recurrente, porque justamente nos derivan esos pacientes. Doctor, ya he sido visto por tantos ginecólogos, urólogos, una lista. Tengo así de exámenes auxiliares, recetas, y tengo que ver por qué no mejoró. Y es darle paciencia y tiempo, y va 40 minutos, una hora, es más la hora y media, o sea, escuchándola, viendo, y a veces en lo que te cuenta está la clave, está la llave. Pero es poco de paciencia, o sea, el que se mete a este tema debe saber que efectivamente aquí va a tener bastante tiempo de paciente. Gracias. Solamente un punto, aprovechando el comentario del doctor. Es cierto que hay reportes de casos de ITU o prostatitis relacionados a anaerobios. Y cuando uno pide un urocultivo en el convencional, recuerden que los microorganismos que vamos a aislar son los aeróbicos. Entonces, si uno sospecha esos casos, hay que pedir en medios especiales, ¿no? Cultivo para anaerobios. Y la metodología también es especial, ¿no? No es como convencionalmente la tomamos. Solamente ese comentario, yo sé que no se relaciona a lo que han preguntado, pero para complementar y aprovechar el momento.
usualmente en esto es un tema interesante porque ahí tengo gérmenes de vagina, Gardnerella vaginal, Mobiluncus, Duraplasma, y a veces esos gérmenes no crecen en los medios de cultivo. Y este detalle, o sea, doctor, tengo infección y no crece. O sea, y otro, que mientras tenga la fístula puede haber ese tema de infección. Pues hay que manejar los dos simultáneamente. Aparte de si es la paciente menopáusica o no menopáusica, ¿no? La causa es solamente una fístula vesicovaginal o también uretro más vesicovaginal, que a veces es compleja. Y acuérdense que a veces tengo que esperar un tiempo hasta que haga todo el tema de la fibrosis para poder operar. Entonces, son casos interesantes porque hay que poner catéter a veces sonda, a veces no, pero usualmente sí, para ir observando. Y aquí viene la pregunta, y justo quería preguntar al doctor acerca del uso de catéter o sonda y antibióticos durante el catéter de sonda. Te recomiendo porque usualmente en la guía dicen ya no, pero hay casos y casos. Entonces, ¿usted cómo lo maneja esos casos con catéter de sonda? Sí, es complicado, ¿no?, manejar una fístula porque obviamente van a haber migración de gérmenes de un lado al otro. Obviamente nosotros preferimos entrar a operar ya con la fístula vesicovaginal como el último negativo. A veces es difícil, pues entonces operamos dando el tratamiento antibiótico. En algunos casos nos ha tocado que, bueno, queda operada, queda muy bien y luego queda con una bacteria asintomática. Eso ya también es un dolor de cabeza. Siempre hay mesas de debate con los infectólogos, ¿no? Porque la actividad asintomática da antibióticos sí o no, porque realmente la conclusión es si revisar cada caso, todos los casos no son iguales, son diferentes y depende mucho de la comorbilidad del paciente y de la preferencia del médico tratante. Así que sí, es importante este tema. Con respecto a ese punto, sí, pues hay siempre discusión, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que la idea es, en estas situaciones, ir de la mano, ¿no? Por un lado, ver el tema del manejo quirúrgico de la fístula y por otro lado el manejo médico, como el tratamiento antibiótico en este caso. A veces esperamos que se pueda negativizar el cultivo, pero es complicado por la misma anatomía, la fisiología del proceso. No va a pasar. Entonces tiene que ir de la mano con el tratamiento quirúrgico, de la mano tiene que ir el tratamiento quirúrgico y el tratamiento médico. Y con respecto al otro punto, por ejemplo, a la instilación de antibióticos, hay un concepto que tenemos que tener en cuenta que se conoce como resistencia clínica. ¿Qué cosa es la resistencia clínica? La resistencia clínica quiere decir que tenemos un microorganismo que está en un determinado órgano o tejido al cual el antibiótico no llega bien o no se concentra bien. Y si no se concentra bien, no va a tener su efecto. Y como mencioné hace un rato, incluso podría generar resistencia durante el tratamiento. Entonces, en esas circunstancias es que usamos la terapia local. Y una de las formas, por ejemplo, es instilación de antibióticos, ¿no? Pero como se ha mencionado, hay reporte de casos, o sea, son casos individuales, en función al proceso. Digamos, si tenemos una persona que persiste con el cuadro clínico, tenemos constantemente el mismo aislamiento, podríamos valorar el tratamiento a ese nivel. Es algo parecido a lo que se utiliza, por ejemplo, en pacientes que tienen problemas de catéter tunelizado, en el caso de pacientes que utilizan diálisis, por ejemplo, ¿no? O pacientes que tienen meningitis o ventriculitis, por ejemplo. Podría ser en esos casos la terapia. También con tratamiento antifúngico también se ha utilizado con anfotericina B, ese tipo de tratamiento con instilación, pero como reporte de casos nada más, no como casos, no como un manejo sistemático. ¿Okay? Eso adicionalmente. Ya que mencionó hongos, es cierto, hemos tenido, raro, es cierto, pacientes diabéticos, postrados, mayores, casos de pronto ictus por hongos. Sí, es cierto, hemos tenido, o sea, inclusive hemos tenido un caso, me acuerdo que con tricomona también. El caso raro, por supuesto, hay que pensarlo. Y aquí viene mucho laboratorio de la mano porque si la muestra la dejó mucho tiempo, se muere germen. Si la muestra no hizo un examen con cloruro de sodio, o sea, sin ponerle formol ni nada, no crece, muere. Entonces, hay mucho de diagnóstico. Y segundo, mencionó usted instilaciones. Nosotros en triconitis, por ejemplo, estamos teniendo muchas instilaciones en el hospital y nos está yendo bien. Y tenemos varios esquemas ahí para manejar de acuerdo a cada caso. Pero también me ha hecho acordar el caso de un paciente senil, tendría 85, 89 años, no me acuerdo bien, que me llama el geriatra porque tenía ictus resistente a todo. Sí, todo era RRR resistente. Este paciente mayor y el germen era pseudomonas, para variar. Entonces, si él no sé qué hacer, me pasó el caso, entonces, ¿qué hacer? Y en ese caso, por ejemplo, ya había que darle. Sí, y aparte de que tenía muchas comorbilidades, había tenido un ACV, había tenido también un, ¿cómo se llama?
infartito por ahí, era diabético, o sea, tenía todas así para perder. Así que en ese caso instilamos también, antiguamente teníamos acetil rojo, y nos iba muy bien, ya no hay en el mercado, y lo hacemos con yodopidona diluida, una en 10. Empezamos a hacer instilaciones al conteo continuo, lavando, efectivamente, a los 5 días cortamos, después el paciente clínicamente mejoró, ya tenía disuria poliaquiuria, después ese cultivo ya negativizó. O sea que el papel también en estos casos, hay que ver en qué caso es exacto, pero se puede utilizar, o sea, no todo es antibiótico, por si acaso, no todo es antibiótico, ¿verdad? Hay otras medidas que también se pueden hacer, pero cada paciente tiene que individualizarlo. Gracias. Gracias. Nos hacen llegar otra pregunta. Paciente con urocultivo positivo con Enterococcus fecalis, gestante asintomática, ¿se tiene que repetir un cultivo? ¿Qué se le puede ofrecer? Contexto de la gestante, tenemos, digamos, una observación. Pues, ¿no? Les había comentado hace un rato que si tenemos Enterococcus fecalis en cualquier paciente, podríamos considerar como parte de la microbiota natural, ¿cierto? Entonces, incluso si das tratamiento hay riesgo de ictus recurrente. En el caso de las gestantes es más significativo el aislamiento microbiológico, sobre todo en los últimos trimestres del embarazo, ¿no? En esos casos es más importante si tenemos este aislamiento. Si en caso no tenemos aislamiento y repetimos el urocultivo y vuelve a crecer, podríamos darle tratamiento y hacer un seguimiento, ¿no? Con cultivos de seguimiento. Básicamente. Yo quisiera hacer un comentario que a la vez se va a derivar en una pregunta para el panel. Se ve con frecuencia en los hospitales pacientes que se les pide por prequirúrgicos los análisis y salen con un urocultivo E. coli ble positivo, sensible a amicacina. Se le da el tratamiento con amicacina, se le hace el urocultivo, vuelve a salir positivo, ble positivo. Las hospitalizan, le dan carbapenems, le vuelven a pedir y vuelve a salir positivo y el anestesiólogo dice no, mientras siga positivo no se opera. ¿De qué estaríamos hablando? ¿Cómo manejar este caso? Habíamos mencionado eso un poco en la exposición y cuando hablé de aislamientos de bacteria asintomática cuando mencioné, ¿cierto? Entonces, se está tratando de estandarizar eso y lo que se está viendo que, por ejemplo, la bacteria asintomática solamente se trata en gestantes y en pacientes urológicos que van a tener disrupción de mucosa. Nada más, en ese contexto. Incluso en pacientes neutropénicos, en pacientes post-trasplantados de riñón, en pacientes con comorbilidades, incluso pacientes con enfermedades autoinmunes o otras que tengan bacteriuria asintomática, no se trata. A veces nos da temor, ¿no? Decimos, es una persona con neutropenia, está con quimioterapia. No se trata. Pero en pacientes que tienen estas características que previamente he mencionado, en este caso pacientes urológicos y que van a ser sometidos a procedimiento urológico, sí deberemos tratarlo. Ahora el tema es lo que mencionaste en la exposición también. ¿Qué tanto es necesario dar el tratamiento, digamos, con tiempo prolongado, tratamiento de tiempo prolongado o tratamiento corto? Se sugiere tratamiento corto, incluso perioperatorio. Voy a programar a mi paciente, un día antes de la cirugía le doy el tratamiento, empiezo el tratamiento y podría continuar con el tratamiento hasta un día después. Incluso les he puesto un ejemplo, que hay algunos estudios donde se practica solamente 24 horas antes, ¿no? del procedimiento o incluso hasta de una dosis. Y eso es a veces una observación que siempre hacemos, algunas veces a los urólogos, por así decirlo, porque nos envían a los pacientitos diciendo, ¿sabe qué, doctor? Le hemos dado varias veces el tratamiento y no funciona porque sigue saliendo el cultivo positivo. De repente no es al mismo germen, de repente sale a otro, pero sale el mismo germen. Entonces nosotros le decimos, dale solamente tratamiento profiláctico antes de la cirugía, antes del procedimiento, y luego de ahí continúas con su manejo habitual. ¿Por qué? Porque hemos mencionado varias explicaciones al respecto, ¿no? Puede ser parte de la microbiota urinaria, puede ser parte de las bacterias intracelulares que se han ido desfacelando y que se están liberando, los biofilms, etcétera, etcétera. Todos esos conceptos que hemos mencionado previamente nos pueden servir para explicar todo este proceso, ¿no? Más o menos. Pero nuestra sugerencia sería eso, tratar de dar tratamiento corto, perioperatorio, nada más. A pesar de que con el urocultivo positivo. Sí, comprendo la pregunta porque nos ha pasado también que te bloquea el anestesiólogo. Ya todo teórico, muy bonito, Sena, pero él dice no. Porque si algo le pasa, decir que en sala yo estuve ahí, toca hacerlo con otro colega después del otro turno. Allá, ¿no? Porque no tiene miedo, o sea, el problema es que se vuelve médico legal. Hemos tenido casos parecidos y ahí justamente nos ayuda mucho el examen de orina. A veces dice filamentos mucoides, es el leucocito, no es la mano. Entonces, eso te está indicando que puede estar. Hemos hecho a veces lavado vesical, vejiga,
1 o 2 litros, que está clarito y limpio, y después ya ahora sí, su cultivo, todo, y que siga, y de pronto negativiza, ya está, se acabó el tema. Ya puedes entrar a operar, o sea, nos ha pasado, y porque también te bloquea, no puede hacer nada. Entonces, y el otro caso es aquel paciente que de pronto sí negativiza, ojo, tiene clínica, de antibiótico negativiza, y después dice que justo antes de operar vuelve atrás la infeccionaria, clínicamente, o sea, tiene tisura por la que paras, cultivo y otra vez sale, le das antibióticos, negativiza, y justo va a programar otra vez la infección clínica. Y es otro problema. En este caso, por ejemplo, lo que he hecho es, le sigo el antibiótico de largo, no lo cortes hasta que lo opere y todo. Entonces, ya así, y va bien en estos casos. Pero ese sí, continuarle, no lo paramos. Son algunas estrategias que usamos en esos casos. Bueno, Sí, nuestro hospital en esos casos, infectología nos recomienda por escrito parar el tratamiento antibiótico y ya programada la cirugía, 3 días antes se hospitaliza, se da tratamiento antibiótico, se opera con el antibiótico y para 3 días después de la cirugía. Eso es lo que nos recomiendan. Cuando ya está por escrito, obviamente el anestesiólogo no tiene por qué suspender la cirugía. Lo que menciona Iván es una cosa bastante frecuente. Nosotros lo tenemos en el servicio de ginecología del hospital, muchos pacientes COVID. Y parte del protocolo es ir negativo para entrar a sala. Y ahí tenemos un inconveniente con un gran grupo de pacientes que salen y no negativizan, tenemos ese problema. Pero finalmente contamos con la ayuda de infectología, de dar unas pautas para mejor manejo de este paciente. Entonces, si hay alguna otra pregunta de